Salud en Directo América de France 24 y se encuentra en el estudio Mar Romero Sala. Bienvenida. Gracias, Rosa. Bienvenida tú también. Empieza la Semana de los Nobel, un tema que a usted le interesa muchísimo, le encanta esta semana y precisamente empieza con el Nobel de Medicina. Usted nos va a explicar por qué es tan importante este premio relacionado este año con las vacunas del COVID-19. Sí, damos inicio a esta cobertura de los Nobel que va a durar en ciencia hasta el miércoles, pero el resto de la semana también con el resto de equipos periodísticos también lo vamos a cubrir. Este año ha sido premio pandémico, ¿no? Ya se había especulado en años anteriores que quizás les tocaría recibir a las vacunas contra el COVID-19 este premio tan reconocido. Esta vez finalmente llegó y lo han recibido la bioquímica húngara Katalin Karikó y el médico estadounidense Drew Weissman, que en 2005 descubrieron la forma de usar el ARN mensajero con un propósito terapéutico para las vacunas, ¿no? En esa interacción con el sistema inmune. Ahora explicaremos con más profundidad a qué se trata, que ya veo la cara que tienes preguntas. Ya vamos a ellas. ¿Qué pasaría? Que sin su descubrimiento, la verdad, no se hubieran podido desarrollar las vacunas como la de Moderna o la de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, que fueron además de las más eficaces que se han desarrollado. Y es importante recordar que realmente ha sido un largo camino para ambos, ¿no? La investigación alrededor del ARN mensajero no logró convencer ni a farmacéuticas ni a universidades durante muchos años. Realmente no conseguían financiación, no conseguían mucho interés. De hecho, Karikó llegó a enfrentar un riesgo a ser degradada dentro de las posiciones académicas en una historia que, si tuviéramos tiempo para profundizar, también nos hablaría de lo difícil que es ser una mujer y una migrante investigadora, ¿no? dentro de la academia científica. Su gran revelación en 2005 llegó sin mucho ruido y fue después del 2020, por supuesto, a raíz de que su descubrimiento permitiera estas vacunas contra el COVID-19, que les llegó un reguero de premios que ahora culmina con el premio Nobel. Escuchemos a una de las galardonadas. Es un alivio saber que, hasta ahora, la vacuna ha protegido con éxito a millones de vidas contra los efectos graves del COVID-19. Trabajando en el banquillo, en el laboratorio, solo soñaba tener un impacto de ese calibre. I only dreamed of having such an impact. Mar, un ejemplo también de la importancia de persistir, ¿no?, en lo que uno cree que es lo correcto, pero particularmente, ¿de qué va este descubrimiento? Pues básicamente es un descubrimiento que nace de esa profunda intuición de que en el ARN mensajero se encerraba muchas oportunidades, muchas formas de hacer medicina y de revolucionar el campo, que, como decíamos, pues realmente finalmente cuajó en este descubrimiento. El ARN es una molécula que lo que hace es copiar información genética del ADN. El ADN es ese libro de instrucciones, ¿no?, genético que se encierra dentro de todas nuestras células, dentro del núcleo, y lo que sucede es que genera pequeñas copias, que es este ARN y en este caso el ARN mensajero, que son más sencillas, más inestables también, con solo una de las tiras, no tiene la doble hélice, sino solo una, y eso sale del núcleo, se queda dentro del citoplasma, todavía, es decir, fuera del núcleo, pero todavía dentro de la célula, y allí empieza un proceso muy complejo en el que no vamos a profundizar hoy, que básicamente es cómo traducir esas instrucciones del ADN en la generación de proteínas que cumplen luego pues varias funciones. Como decíamos, es mucho más inestable y mucho menos duradero que el ADN en sí. Entonces, claro, ahí nace esa intuición, ¿no? Ese ARN mensajero, esa información genética que se puede mover, quizás también puede servir para enseñarle al cuerpo a hacer proteínas que le estén faltando para curar alguna enfermedad o para despertar una respuesta en el sistema inmune, ¿no? Que ahí es donde hicieron match pues la investigación de la bioquímica con el doctor Weiss, que estaba especializado precisamente en las vacunas. Hasta ahora lo que sucedía, entonces empezaron a investigar, ¿no?, qué pasaba cuando introducían ARN en el cuerpo. Lo que sucedía es que cuando introducían este ARN in vitro, es decir, hecho en el laboratorio, el cuerpo tenía una reacción inflamatoria muy fuerte, muy grave, y además no era muy efectivo al producir las proteínas que eran necesarias. ¿Qué hicieron ellos? Pues lograron descifrar por qué sucedía esta reacción inflamatoria que estaba imposibilitando, que era el gran obstáculo para usar esto como una tecnología o como un fármaco, y la respuesta estaba en las células dendríticas, que son claves en el sistema inmune. Básicamente son las que reconocen un patógeno y le enseñan al resto del sistema inmune a decirle: mira, este es el patógeno que tienes que aprender y que tienes que atacar, ¿no? Lograron comprender ese proceso y también hackearlo. Cómo alterar ese ARN in vitro en el laboratorio, cómo modificarlo para tratar de que no sucediera esa reacción inflamatoria. Una de las modificaciones que lograron hacer fue, por ejemplo, sustituir la U dentro de las letras base del genoma del ARN, que es la uridina, por una pseudouridina. Es una de las múltiples modificaciones que tuvieron que hacer y así lograron hacer no solo eliminar esta inflamación, sino también que fuera muy eficiente en la
la producción de proteínas y, pues por supuesto, entonces, sin este paso no tendríamos ARN hoy como un mecanismo médico que pueda servir para las vacunas del COVID-19 y veremos para qué más. Precisamente, Mar, usted lo mencionaba, las vacunas del COVID-19 fueron el momento en que esta tecnología o esta técnica, ¿no?, fue crucial. Exacto. El campo de las vacunas siempre está en evolución, ¿no? Y hasta ahora, hasta las vacunas de ARN, existían 3 tipos de vacunas. Las vacunas inactivadas o de virus debilitado, como por ejemplo la vacuna de la polio o de la viruela, que usan un virus vivo, inactivado o debilitado para producir esta respuesta inmune. Las vacunas recombinantes también, que solo usan una parte pequeña del patógeno y también entonces así eliminan los riesgos, pero no del todo. Y también las vacunas con vectores, que es usar estas partes de un patógeno dentro de un vector para que entre en el cuerpo, ¿no? Este tipo de vacunas lo que pasa es que necesitan cultivos a gran escala de células, de virus, de patógenos para producir todas las vacunas, haciendo un proceso más costoso y también más lento. Lo que consiguen las vacunas del COVID-19, en cambio, de ARN mensajero, lo que sucedió gracias a esta investigación y también gracias a las farmacéuticas que las desarrollaron, es hacer el proceso mucho más rápido y mucho más efectivo. Básicamente es escribir el código del ARN que contiene las instrucciones para hacer una pequeña parte del COVID-19, del virus del COVID-19, la espiga, precisamente las coronas dentro del virus en la imagen que todos tenemos en la cabeza, se introduce en el cuerpo en un pequeño envoltorio hecho de grasas, el cuerpo aprende cómo hacer esta proteína S, el sistema inmune, por lo tanto, lo reconoce y así estamos preparados en caso de una potencial infección. Y a futuro le pregunto, ¿qué implicaciones van a tener estas vacunas de ARN? Yo creo que muchos. Esta técnica se ha puesto de moda a raíz precisamente del COVID-19, ahora tiene todos los focos puestos encima después de mucho tiempo precisamente en los márgenes de la investigación científica. Quizás una de las cosas más importantes para recordar de esta tecnología de vacunas ARN es que llegue a todo el mundo y ahí también las transferencias de tecnología que se han hecho, un gran debate de la pandemia, ¿no?, a laboratorios, por ejemplo, en Sudáfrica o en la América Latina, también en Brasil o en Argentina, para que estas tecnologías punteras que sirvieron para desarrollar estas vacunas lleguen o se puedan producir en todo el mundo. También se cree que la investigación puede seguir, por ejemplo, en técnicas como el cáncer o incluso en desarrollar una vacuna contra el VIH, que es una de las especializaciones, por cierto, de Weiss, de uno de los premiados en este sentido. Entonces, puede ser que veamos descubrimientos en los próximos años ahí. Y también, para cerrar, recordamos una frase, ¿no?, de la humildad de Caricó, precisamente en una entrevista que le hacían este año en El País, que le preguntaban precisamente que hace unas semanas un ejecutivo de Moderna había vaticinado que se harían ya vacunas contra el cáncer en los próximos años y ella había dicho precisamente que no estaba de acuerdo, ¿no?, que nadie debería decir estas cosas, que tenemos que dar esta información con mucha responsabilidad, que la ciencia sigue su camino, como vemos en este ejemplo, a veces por caminos tortuosos y que nunca sabremos bien cuándo nos va a llegar. Lo importante es, como siempre, más recursos, más investigación y también más imaginación, que es lo que nos muestra este tipo de premio. Mar, pues como siempre, muchísimas gracias para ayudarnos a entender temas tan complejos con tanta facilidad. Volvemos mañana.